la violencia política contra las mujeres. En 2024, la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia registró 83 casos de acoso y violencia política contra las mujeres. Tania, son muchos estos casos, ¿no es cierto? No es un número pequeño, 83. No, no es un número pequeño y no es un número pequeño el que, por ejemplo, en los últimos 10 años de la ley 243, que es una de nuestras leyes que como bandera las ponemos en la región porque y que hemos duró sido como 14 años en ser aprobada. Sí, de hecho, ¿no? Tanto la ley de lucha Sí. contra la violencia como la ley de violencia y acoso político. Pero no es mucho, te decía, siendo que en el marco de esta ley, alrededor de 560 casos de violencia y acoso político contra las mujeres llegaron a ámbitos judiciales. Y de esos casos, solo el 3% han logrado resoluciones o sentencias. En lo que va de la ley, solamente 6 casos, 6, imagínate, han tenido sentencia ejecutoriada y otros 10 han sido solucionados por la vía civil, ¿no? Entonces, cuando nos enteramos de casos en los cuales mujeres valientes, porque creo que ahora hay que ser muy valiente para asumir un cargo de decisión política, en el cual vemos cómo, por ejemplo, ¿no?, concejalas del municipio de Sacaba, 4 concejalas, están siendo ahora mismo violentadas por prácticas que no son legales y que de estos 81 casos que mencionas y que Acobol los ha ido registrando, alrededor de 60 casos son por violencia contra ellas, por el reclamo de la gestión compartida, ¿no? Esto de decir, bueno, ahora me toca a mí, ¿no? Las titulares prioritariamente sufren este tipo de violencia y acoso, las concejalas titulares que sus suplentes ejercen, no solamente sus suplentes, también las organizaciones por desconocimiento ejercen violencia y acoso político contra ellas y sus familias en muchos casos. Lourdes, las mujeres han entregado una carta, las organizaciones presididas precisamente por la Coordinadora de la Mujer, han entregado una carta al órgano electoral plurinacional, ¿no? Están haciendo rechazando públicamente las prácticas de gestión compartida. ¿Podrías explicar a quienes nos están viendo en este momento qué es la gestión compartida y por qué ha resultado ser una tan mala medida? Claro que sí. La gestión compartida parecía provenir de una lógica de compartir y democratizar los espacios de poder, ¿no? Donde el suplente acordaba con la titular de que solamente iba a ejercer mitad de la gestión y a la mitad de la gestión iban a asumir ellos el liderazgo y la titularidad. Pero no nos parece casual que justamente estos acuerdos sean hechos con las mujeres, ¿no? Los suplentes hombres son los que hacen este tipo de acuerdos, usualmente con trasfondos económicos de financiamiento de campañas, ¿no?, que son totalmente ilegales. A las mujeres titulares las hacen renunciar, las obligan a renunciar, ¿no? Entonces, no solamente en términos de acuerdos entre partes, porque uno podría decir hay personas, sino que por presión política, por acoso, por violencia, las llevan a renunciar. ¿Esto por qué? Porque los partidos políticos, cuando ponen en sus listas, ponen a suplentes que les prometen: espere 2 años y luego va a asumir la titularidad. Y eso es totalmente injusto, ¿no? Y las mujeres que han sido elegidas están ejerciendo poder y sobre todo están ejerciendo control sobre los ejecutivos de los gobiernos municipales. Son las más vulnerables para ser víctimas del tema de
que se las obligue a renunciar. Ese es el tema, porque los ciudadanos y las ciudadanas votamos por un titular, votamos por un suplente, ¿no? No puede ser que los acuerdos políticos y sobre todo la presión, que es el caso concreto que tenemos ahora sobre el que estamos discutiendo, sean el motivo por el cual se vulnere incluso el voto ciudadano, porque estamos votando por una mujer para que ella lleve adelante la titularidad del puesto. Además de la gestión compartida, con la Coordinadora de la Mujer hemos monitoreado muchas formas de vulneración de los derechos políticos de las mujeres, sobre todo en los ámbitos municipales. Y hemos logrado constatar que esto se desata sobre todo por esta función de control social que están ejerciendo con más eficiencia y eficacia las mujeres. Si tú te quedas callado, si sonríes al alcalde, no protestas, no vas a revisar las obras, seguramente vas a ser respetada y te van a dejar ahí todo el tiempo. Pero si tratas de ejercer tu función política de supervisión, de revisión de las obras, de levantar la voz si es que hay algo incorrecto, inmediatamente cuestionan por qué has llegado ahí, inmediatamente tratan de sustituirte por un suplente que usualmente es más amigo del alcalde. Bueno, hace 20 años conocíamos casos de mujeres concejalas atadas, obligadas a renunciar con una pistola en la sien, ¿no? Obligadas así a poner su firma. Casos extremos como el de Juana Quispe, a quien mataron por estar ejerciendo un cargo político, era concejala municipal. ¿No estamos retrocediendo enormemente, Tania? De hecho, bueno, hace 5 años ya que a partir de una iniciativa conjunta con Oxfam y con la Universidad Mayor de San Simón, con el CESU, venimos impulsando, nos hemos dado a la tarea de pensar en cómo contribuir desde sociedad civil, porque al final somos sociedad civil, ¿no? A profundizar esto que está en la Ley 1096. Como tú dices, Lucía, ha sido un largo recorrido, qué pena, ¿no? Que nos toque siempre decir, bueno, no, la hemos luchado, hemos estado ahí para que lo que está en la ley, esos derechos que ahora están ahí y como en el caso de violencia nos dicen son una prioridad, nos han costado vidas, nos cuestan vidas. Y hemos estado trabajando muy fuerte con los partidos políticos, porque al final los partidos políticos son las instancias a través de las cuales participamos, ¿no? Organizan, están y lo van a hacer ahora pronto. La ley 1096 nos plantea que los partidos políticos deben democratizarse cuando son las estructuras más masculinizadas, una de las estructuras más masculinizadas, ¿no? En torno al ejercicio político, y se planteaba que estas deben promover la igualdad, la equidad y la despatriarcalización, pero además deben desarrollar instrumentos para defender casos ante la posibilidad de la violencia política contra sus militantes, hombres y mujeres. Sin embargo, se da en un 90% principalmente hacia las mujeres. Y dentro de esta tarea hemos visto que si bien hay apertura y demás, está costando mucho el asumir esto y muchísimo más cuando se plantean, por ejemplo, estos casos de gestión compartida, pero también cuando las mujeres, que otra vez valientes mujeres que se animan a ejercer cargos públicos y de decisión, se plantean el crecer, se plantean el decir, bueno, yo lo puedo hacer muy bien y a disputar una presidencia del consejo, a disputar, por ejemplo, un espacio de decisiones al interior de estas instancias. Incluso el partido político se convierte en amenaza para ellas, ¿no? Y casualmente
y casualmente, y lo decimos en la carta que le hacemos al órgano electoral, en Cochabamba también se ha dado un otro caso muy fuerte este año, al punto de que parecía una cacería de brujas el hecho de estar en una sesión del Consejo Municipal indagando sobre la vida personal y planteando, revisando las virtudes y la moral de una de las concejalas por una denuncia de acoso político, ¿no? Entonces, le reclamamos al órgano electoral que cumpla con su función. Y reclamamos que los vocales del órgano electoral en Cochabamba, por ejemplo, 2 de los vocales, y por eso nuestra alarma, en un espacio público dicen que por moral y ética, las concejalas y concejales que se comprometieron a partir de estos acuerdos de gestión compartida debieran no faltar a su palabra y renunciar. ¿Cómo es posible que una autoridad estatal, que además debe velar porque se cumpla la ley, promueva esto? Entonces le exigimos al órgano electoral, le exigimos que haga cumplir la norma, que defienda los derechos de estas mujeres que están siendo violentadas, porque vemos con muchísima preocupación, además, que las instancias correspondientes que están llamadas por ley por defender estos derechos no lo están haciendo. Tania, ¿cuándo mandaron esta carta al órgano electoral plurinacional? Bueno, la hemos mandado esta semana, después de todo un proceso y contacto. Hemos estado en contacto con las concejalas, hemos estado haciendo distintas averiguaciones, porque creemos también que efectivamente hemos aprendido desde sociedad civil. Nuestras demandas las hacemos a partir de la investigación, la construcción de argumentación y el soporte, ¿no? Hemos estado recabando información. De hecho, ellas mismas han estado denunciando ante el órgano electoral sin respuesta y planteando que, por ejemplo, este vocal en Cochabamba se excusó y dijo, no, era a título personal mi recomendación o esta intervención, no es una posición del órgano. Sin embargo, cuando uno es autoridad, ya no hay a título personal, porque está yendo a representar a una institución, y por eso le demandamos al órgano nacional, al órgano electoral nacional, que tome cartas en el asunto, porque además este caso en específico de violencia política contra estas 4 concejalas en Sacaba ya es antiguo, o sea, son ya más de 6, 7 meses que están en esta discusión, involucrando a las organizaciones sociales, se las está privando de sus salarios, actos de violencia en las sesiones de consejo insultos, muy fuertes, ¿no es cierto? Sí. Y a sus familias, ¿no? No son solo ellas. Y ahí es donde nos agarran a las mujeres, además. No pasa lo mismo con hombres concejales que también están siendo presionados, pero no es la misma el nivel de violencia, el ejercicio de violencia, porque no es solamente contra los cuerpos y ellas, ¿no? Es contra sus familias también. Hay un plazo para la respuesta, ¿no es cierto?, a esta carta. Sí, esperamos que el órgano nos responda ya tienen ellos sesión los miércoles y los viernes. Esperamos, bueno, que el día de mañana máximo sesionen, revisen la nota y, bueno, den una respuesta. Y más allá de la respuesta, que hayan acciones efectivas, porque otra vez estamos cansadas de que nos digan, sí, vamos a revisar, ¿no? Tiene que haber una respuesta ejemplificadora, y le pedimos lo mismo a la comisión que está liderada por el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades en torno a casos de violencia política, como define la ley 243, porque tampoco hemos oído que se hayan manifestado. Lourdes, muchas veces lo que tenemos que obtener son sanciones realmente ejemplificadoras para que algo deje de funcionar tan mal, ¿no? ¿Qué opinas sobre sancionar? ¿Cómo se debería sancionar estos casos de violencia política? ¿Qué habría que hacer con quienes ejercen tanta violencia? Yo creo que la sanción social es la más importante, porque
penalizar tampoco ha sido una buena experiencia, ¿no? Por eso estamos aquí también denunciando el mal comportamiento de 2 vocales en Cochabamba que se pronuncian a título personal. Una autoridad no puede pronunciarse a título personal, ¿no? Primero, porque ya sienta un precedente de que él tiene un prejuicio sobre el tema. Y obviamente no vamos a compartir su prejuicio, ¿no? Y él no debería estar ejerciendo sus funciones públicas a partir de sus prejuicios. Entonces, yo creo que la sanción social es parte importante de los procesos de castigo. Los políticos en general viven de la legitimidad pública, viven de que pensemos bien de ellos. Y seguramente si pensamos bien de ellos, vamos a votar por ellos. Por eso es que nos parece muy importante la denuncia. Y una mujer política que decide denunciar violencia es una mujer muy valiente, como decía Tania, porque a veces pone en riesgo su propia carrera política, ¿no? La castigan, la dejan fuera de las listas, la califican como una mujer problemática porque no está siguiendo los mandatos del patriarcado o los mandatos de los líderes, ¿no? Entonces, ese es un campo de batalla muy importante, Lucía, porque nos ha costado mucho llegar al ámbito público. Las mujeres, por mandato social, teníamos que estar en nuestras casas, cuidando a nuestros niños, no ocupándonos de la función pública. Esas mujeres que han decidido estar en las listas electorales tienen que estar respaldadas por sus familias, por sus decisiones personales, pero sobre todo por el conjunto de la sociedad, que las ha puesto ahí, que realmente creen que teniendo mujeres en el campo de la política van a ser más sensibles a los temas sociales, van a estar más cercanas al ciudadano y a la ciudadana. Y nuestra demanda específica es al Tribunal Electoral, porque ese órgano ha sido creado justamente para lidiar con los conflictos y los problemas al interior de los partidos y entre los partidos. Ellos son quienes deben dar solución a estos problemas. Y en este momento no estamos viendo ese liderazgo que el órgano electoral tenía en los temas de género. En los temas de género, el órgano electoral ya ha sido invitado a nivel internacional a partir de su buena voluntad, sus buenas acciones, incluso a nivel internacional hemos sido reconocidos como un país progresista en temas de fortalecer y empujar a las mujeres al espacio público. Hemos perdido ese liderazgo. Ahora sí esperamos que el Tribunal Electoral retome ese espíritu y realmente mantenga la seguridad que necesitan las mujeres políticas para ejercer su puesto de decisión. Bueno, lo que esperamos es que cuando haya una respuesta del órgano electoral, podamos estar nuevamente aquí, bueno, no conmigo, sino con Claudia, y conozcamos esa respuesta. Conozcamos además si hay una verdadera voluntad del órgano electoral de sancionar y de buscar medidas que corten esta violencia política contra las mujeres, ¿no? Que no nos permite ejercer esos derechos políticos que tenemos las mujeres. Sí, Lucía, de hecho hemos estado haciendo seguimiento y lo vamos a seguir haciendo porque creo que es, hemos mostrado que siempre el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, bueno, toda la red de la Coordinadora de la Mujer, el compromiso de Oxfam y otras organizaciones, hemos estado y estamos muy comprometidas con esto que siempre decimos, no estamos solas, ¿no? Cuando hablamos del ejercicio de la violencia hacia las mujeres sobre nuestros cuerpos, la violencia sexual, pero también contra la violencia política, cuando nuestras compañeras que han decidido pues asumir un espacio, un cargo de decisión en algún espacio político y demás, decirles no estamos solas y apoyarlas, ¿no? Porque también se ven, es muy, nos decían algunas de ellas, es muy desolador y es muy solitario el ejercicio de la política para las mujeres, porque es muy complejo, porque es un mundo de hombres, nos decían, ¿no? Entonces, sí, vamos a estar, como lo hemos estado antes, atentas a lo que
el Tribunal Electoral, el órgano electoral, plantee, a exigir que cumpla lo que la ley le demanda, lo que dice que la ley debe hacer, a que no nos pongan más excusas, porque estamos cansadas, realmente estamos cansadas de que nos pongan excusas, de que nos digan que después, que vamos a ver, y que sabemos que estos casos de violencia pueden terminar en feminicidios, incluso como lo ha sido el caso de Juana Quispe, y que efectivamente se den respuestas para que mujeres que han decidido transitar y que están en la política, y no por ellas solamente, sino respondiendo a los intereses nuestros también, ¿no? Se sientan respaldadas. Estamos ahora con el caso de estas 4 concejalas. Estamos haciendo seguimiento al caso de Daniela Cabrera, por ejemplo, que es una concejala del municipio de Cochabamba que también ha estado siendo víctima de violencia política por animarse a asumir mayor responsabilidad dentro del Consejo Municipal de Cochabamba, como hemos estado acompañando otros casos de otras concejalas, asambleístas departamentales, nacionales, y bueno, exigiéndole al órgano electoral una respuesta, y no solamente una respuesta, sino acciones específicas para precautelar los derechos de estas mujeres. De hecho, sanciones, ¿no? También. De hecho, sanciones. También. Pero Lucía, creo Sí. que hemos venido con muy malas noticias. Yo quisiera darte una buena. Desde la Coordinadora de la Mujer se está llevando adelante un proceso muy interesante de cumbres de mujeres en todo el país, en los 9 departamentos, y estamos construyendo una agenda política desde las mujeres, no para las mujeres, sino desde las mujeres. Estamos haciendo una lectura del país, del contexto, estamos proponiendo soluciones, estamos buscando realmente tener una oferta política amplia para luego compartirla con los partidos. El próximo año es un año electoral. No queremos que la gente vote por el carisma de los candidatos o por si me gusta más o me gusta menos este candidato. Queremos tener propuestas construidas colectivamente desde las mujeres para ver quiénes las asumen y quiénes realmente escuchan esta voz de las mujeres. Es un proceso fantástico que seguro Tania nos los va a ampliar en otro programa, pero también quería decirles que estas organizaciones que se mueven para protestar, también se mueven para proponer. No, y además importante esto, Lourdes, porque el acoso político o todo tipo de acoso, lo que busca es paralizar, ¿no? Y intimidar. Entonces, por miedo, yo ya no voy a ser candidata, yo prefiero rechazar cualquier cargo político y quedarme ahí quieta, ¿no? Todo lo contrario tenemos que hacer, ¿no? Sí. Así es. En todo caso, mujeres, anímense siempre a ejercer sus derechos políticos, a ejercer su derecho a vivir sin violencia. Y de algún modo aquí están todas las organizaciones, están representantes de más de 200 organizaciones de mujeres que lo que están buscando es ejercer los derechos sin violencia. No al acoso político, no a la violencia contra las mujeres. Muchísimas gracias, Tania. Muchísimas gracias, Lourdes, por estar hoy día hablando sobre estos temas y por dar esa voz de aliento al final del programa después de malas noticias, pero siempre con la esperanza, siempre con la actitud de más bien de sobreponerse y de seguir en la lucha, ¿no es cierto? Porque esta es una lucha por la igualdad. Así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lucía, y agradecerle también a Lourdes a esta apuesta conjunta en la que estamos muchas, justamente para decir sí protestamos, pero también proponemos y que juntas las mujeres hacemos historia.